Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en la presentación de este estudio, el potencial del capital privado en las aseguradoras y fondos de pensiones en España. Como muchos de vosotros sabéis, en las estadísticas que publicamos todos los años hay un dato que se repite con asiduidad y es el escaso peso de los inversores institucionales españoles en los fondos de Venture Capital y Private Equity que se levantan cada año en nuestro mercado. Eso, pues junto a las condiciones del mercado que todos conocemos, que es bajos tipos de interés, una alta volatilidad de los mercados públicos, mucha liquidez, pero también mucha necesidad de preservar el ahorro nacional y una alta dependencia de nuestras gestoras a los LPs internacionales. Esto contextualiza y pone en valor el estudio que hoy os presentamos y que tiene como objetivo, entre otros, el aumentar la base inversora local. Este estudio, como todos los que publicamos o venimos publicando recientemente en ASCRI, ha sido o hemos contado con la participación de nuestros socios, en este caso de los socios inversores, los LPs, y desde aquí, en nombre de todo el equipo de ASCRI, todos los que hemos participado en esta guía, agradecerles su tiempo para todas las entrevistas que tuvimos que coordinar con muy poco tiempo, y fue una respuesta que ha sido fundamental en el desarrollo de este estudio. Al final de esta jornada contaremos con un tiempo para preguntas. Si tenéis alguna, por favor, hacérnosla llegar a través del apartado de Q&A dentro de la aplicación y ponernos, por favor, a quién va dirigida esa pregunta. Y bueno, yo creo que tenemos una jornada súper interesante, muy novedosa y con speakers de primer nivel, así que doy la palabra al primero de ellos, que es Aquilino Peñas, socio fundador de Equivo Ventures y presidente de ASCRI. Aquilino. Aquilino, estás en mute. Sí, pues aparezco nuevo en esto. Buenos días a todos y agradeceros la asistencia a este webinar que espero sea muy interesante, como así refleja la cantidad de asociados que os habéis apuntado. Tenemos más de 200 personas apuntadas y espero que el material que vais a ver y las ideas que vamos a compartir merezcan la pena, ¿no? para esta demanda que hemos tenido. Pues hoy os venimos a presentar el estudio que hemos hecho con Boston Consulting Group sobre el potencial capital privado para aseguradoras y fondos de pensiones en España. Esta es una demanda que tenemos histórica del sector para demostrar que el capital privado puede ser un gran elemento dentro del portfolio mix de las aseguradoras y de los fondos de pensiones. Y cuando miramos el peso que tiene el private equity y el venture capital dentro de su portfolio, pues vemos que es muy inferior cuando lo comparamos con el resto de países desarrollados. En este estudio lo que queremos es abordar primero las causas por las cuales esto pasa, identificar las mejores prácticas, y parte de lo que vamos a hablar después en el panel con gente que lo está haciendo muy bien. Y por último, hacer recomendaciones para cerrar ese hueco, ese gap entre donde están ahora nuestras aseguradoras y fondos de pensiones y donde están sus peers en los países más desarrollados. Y haremos recomendaciones tanto para las aseguradoras y fondos como para nosotros mismos, para los gestores de Private Equity y Venture Capital, como para el regulador. Me gustaría dar especialmente las gracias a BCG, aquí representada por Rafael Rilo, Managing Director y Senior Partner, y por Miguel Sánchez Arbeo, Managing Director y Partner de BCG, y también a nuestro vicepresidente, Oriol Piña, fundador de ABAC, que va a hacer un breve panel con nuestros invitados estrella, ¿no? Que son realmente la gente que está poniendo en práctica muchas de las recomendaciones y mejores prácticas que estamos planteando, ¿no? Guillermo Jiménez, director general de Ecoaxis, Javier Velasco, gestor de fondos senior de BBVA Asset Management, y José Luis García Muelas, director general de inversiones de Loreto Inversiones. Y por último, y antes de pasar a dar paso al estudio, agradecer sobre todo a todos nuestros LPs que han participado de forma activa, desinteresada y con cariño y rapidez a las llamadas que hemos hecho. Y perdona que de la lista, pero es que realmente ha sido parte esencial para llegar a las conclusiones, a continuar el diagnóstico y después a las conclusiones de ese estudio, ¿no? Alantra Private Equity, Altamar, Arcano Capital, Axis, BBVA Asset Management,
Capital Dynamics, Capital Partners, Inderapps, LGT Capital Partners, Loreto Mutua, Mafre Asset Management, Mutua Madrileña, Orienta Capital y Gilco Investments. Y asimismo a nuestros amigos de Inverco y de Invest Europe, y así también como a Isabel Rodríguez de Kingwood Malleson y José Martín Pellán de World Capital Riesgo, que han aportado ideas de forma fundamental. Pues habiendo dicho esto, otra vez muchísimas gracias. Espero que os interese y espero que esto sea el inicio para daros material para que comenzamos a aseguradoras y fondos de pensiones que incrementen el peso del capital privado dentro de su mix de inversión. Sin más, doy paso a Ángela para que presente a BCG. Muchas gracias y buen día. Cuidaros. Pues muchas gracias, Aquilino. Pues sí, para la presentación del informe contamos con Rafael Rilo, que es Managing Director y Senior Partner de BCG, y Miguel Sánchez Arbeo, que es Managing Director y Partner de BCG. Así que adelante cuando queráis. Muchas gracias, Aquilino y Ángela, y buenos días a todos. Como ha comentado Aquilino, vamos a presentar las principales conclusiones de nuestro informe. Creo que vais a tener acceso también al informe detallado, donde podréis ver toda la información que sustenta nuestras conclusiones. Básicamente, en la línea en la que decía Aquilino, lo que hemos observado es que realmente la inversión en capital privado, como veréis a continuación, en España está bastante desarrollada. De hecho, tiene un peso sobre PIB superior a la media europea. Lo que sucede es que hay una serie de inversores institucionales que participan muy poco en esa inversión. Y son inversores institucionales, fundamentalmente planes de pensiones y aseguradoras, que en otras geografías, sin embargo, sí destinan una parte muy importante de sus fondos al capital privado. La reflexión que hacemos, fundamentalmente, es por qué está sucediendo eso en España y qué habría que poner en marcha para cambiarlo y aumentar esa participación. Porque, de hecho, el capital privado en sí tiene un atractivo bastante evidente. En términos de rentabilidades históricas, es conocido, y lo veréis también con datos concretos, que la rentabilidad que se obtiene es superior a los retornos de otros activos. Y esto no solamente sucede a nivel internacional, sino también en España, como digo, y lo vamos a compartir ahora con vosotros, ¿no? Además, hay ya una serie de casos de éxito, algunos de ellos representados hoy en el panel, de inversión en capital privado por parte de inversores institucionales españoles. Bueno, esos casos los queremos compartir. Pensamos que es bueno que se extiendan, como decía Aquilino, esas buenas prácticas de inversión, pero sobre todo lo que buscamos es entender, como decía, los factores que han hecho que hasta ahora no se haya desarrollado en una medida tan avanzada esa inversión por inversores institucionales. Fundamentalmente tienen que ver con las altas rentabilidades que la renta fija ha tenido en España durante muchos años, como todos sabemos. También es cierto que la orientación que han tenido el desarrollo de los planes de pensiones hacia planes individuales probablemente no ha sido lo que más ha favorecido la posibilidad de inversión por parte de los planes. Ahora tenemos una reforma que podría modificar esa situación, aunque de momento sus implicaciones todavía resultan inciertas. No lo vamos a comentar en detalle. Habría que intentar que la reforma fuera en la dirección de favorecer la inversión en capital privado. Y luego hay otros factores también. Los requisitos de solvencia de las aseguradoras no siempre han favorecido esa inversión, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos, habiendo identificado bien esas causas de la menor participación de inversores institucionales en capital privado, es poner en marcha una serie de actuaciones, y por eso veréis las recomendaciones, las conclusiones a las cuales hemos llegado, en las cuales, por una parte, para los propios agentes, las propias gestoras de capital privado, para el propio sector de capital privado, vemos que existe una necesidad de dar mayor visibilidad, mayor transparencia a las rentabilidades que se están obteniendo, no solo a las rentabilidades, sino también a otros aspectos que son importantes, ¿no? Como el impacto social en empleo sobre el conjunto de la economía positivo derivado de la inversión vía capital privado. Existen actuaciones, también pensamos que los propios inversores institucionales pueden desarrollar en términos de conseguir alcanzar un mayor conocimiento de lo que es la inversión a través del capital privado e influir sobre el regulador para que facilite esa inversión. Y, por supuesto, también tenemos una serie de recomendaciones para el regulador en la línea de facilitar la inversión por parte de planes de pensiones
y de aseguradoras. Bien, este, en resumen, es el conjunto de mensajes que queremos compartir hoy con vosotros y con las autoridades del sector implicado. Le cedo la palabra a Miguel Sánchez. Miguel, como comentaban Aquilino y Ángela, es socio de nuestra oficina en Madrid, dirige la práctica de Private Equity, además, por lo cual conoce bien el tema, y nos va a llevar por los detalles de todas estas conclusiones que os he esbozado a alto nivel. Muy bien, muchas gracias, Rafa, y muy buenos días a todos. Como bien decía Rafa al comienzo de la presentación del informe, ¿no? Lo que ha ocurrido en 2019 y tras varios años de continuo crecimiento es que la media de inversión en capital privado en empresas españolas respecto al Producto Interior Bruto, bueno, pues ha superado por primera vez a la media europea, lo cual la verdad es que son muy buenas noticias, pero la realidad es que aún queda bastante camino por recorrer cuando nos comparamos con otros países más punteros, como pueden ser los países bálticos o el Reino Unido. Entonces, a pesar de este continuo crecimiento, la verdad es que llama la atención que el volumen de inversión en capital privado por parte de aseguradoras y fondos de pensiones nacionales es significativamente inferior al de otras geografías e inversores. Como se puede ver en el gráfico, el porcentaje de fondos disponibles para invertir de las aseguradoras españolas dedican a capital privado es de un 0,1% en comparación con un 2% de la media global, y en el caso de los fondos de pensiones es un 1% en comparación con un 3,5% de la media global, o por ejemplo de un 9% cuando hablamos de economías como la de Estados Unidos. Es importante mencionar que hay algunos países como en Canadá en el que los fondos de pensiones dedican un 40% del total de su capacidad de inversión a activos alternativos, entre los que se encuentra el capital privado. A pesar de este volumen de inversión en capital privado por parte de las aseguradoras y fondos de pensiones nacionales, se suma el hecho de que una buena parte de la inversión se está yendo fuera de España. Esto lo que quiere decir al final es que el inversor español, el inversor en activos alternativos, prefiere los activos internacionales. Y la verdad es que en el caso de las aseguradoras y fondos de pensiones nacionales, exclusivamente o únicamente dedican un 26% de su inversión en activos alternativos a capital privado nacional, con lo cual demuestra, bueno, pues que todavía hay mucho camino por recorrer para dedicar ese ahorro al capital privado en España. Cuando sumamos el bajo volumen de inversión en capital privado por parte de los inversores institucionales como aseguradoras y fondos de pensiones a la mayor preferencia en activos internacionales, pues lo que ocurre al final es que una gran parte, es decir, el 80% de la inversión que hay en capital privado en España viene de gestoras internacionales. Y la verdad es que es importante que se mantenga y favorezca esta inversión por parte de estas gestoras internacionales, pero la verdad es que también es importante que desarrollemos más el sector y contemos con una base inversora más rica y diversificada. Y la verdad es que lo que se debería de procurar es orientar esta inversión del ahorro nacional proveniente de aseguradoras y fondos de pensiones también no solamente en gestoras internacionales, sino también en gestoras nacionales, para que ese ahorro se canalice después al país. Bueno, una vez explicado el nivel de desarrollo de la inversión en capital privado, que el capital privado tiene las aseguradoras y fondos de pensiones, vamos a analizar ahora el atractivo que representa el capital privado para estos inversores y por qué deberían de considerarlo o incluirlo de manera más activa dentro de su estrategia de inversión. El capital privado ha obtenido de forma sostenida en el tiempo rentabilidades atractivas en todas las regiones geográficas y bajo cualquiera de sus estrategias, es decir, cuando hablamos de leverage buyouts, de expansión y venture capital. Y la verdad es que cuando hemos analizado la rentabilidad acumulada de fondos desde añadas de 1986 hasta el 2019, se ve que han batido claramente y de manera relevante a los índices de activos cotizados. Además, en cuanto al perfil de riesgo, bueno, pues por un lado, lo que se puede ver es que con el capital privado tiene cierta descorrelación del ciclo económico, y lo que podemos ver es que tanto en ciclos expansivos como en recesivos, bueno, pues la rentabilidad ha estado en torno al 6 al 27%, dependiendo de la añada. También es verdad que después de un año de crisis suelen venir las mejores añadas, lo cual a mí me parece un momento bastante relevante para la situación en la que nos encontramos actualmente en la economía.
Además de esto, bueno, pues la realidad es que la posibilidad de desvincularlo del ciclo también permite reducir el riesgo y alcanzar valores teóricos que estén cercanos al cero. Es decir, que invirtiendo en un mayor número de fondos que permitan diversificar por geografía y estrategia de inversión, lo que se consigue es reducir de una manera muy significativa la posibilidad o el riesgo de pérdida que existiría sobre el capital invertido. Entonces, no nos hemos querido quedar solamente en analizar, bueno, pues las rentabilidades del capital riesgo a nivel internacional. Hemos hecho también un estudio y un análisis sobre la rentabilidad que el capital privado ha dado en España. Y la verdad es que las conclusiones han sido claramente que cuando comparamos España con otros países de nuestro entorno, las rentabilidades han sido muy similares, es decir, han sido rentabilidades de doble dígito que han estado en los entornos del 15%. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso claro, que es el de ICO, a través de Fondico Global, donde las rentabilidades realizadas han sido el 18% y la rentabilidad estimada de fondos invertidos a final de 2019 era superior al 10%, con lo cual yo creo que es bastante claro que el potencial que el capital privado tiene para los institucionales en España pues es relevante, ¿no? Una mención especial también para el Venture Capital dentro del capital privado y es porque ha demostrado también claramente que tiene la capacidad de generar retornos significativos y se ha demostrado claramente durante los últimos años y no solamente eso, sino además de construir empresas de tamaño pues bastante relevante, como tenemos el ejemplo de MásMóvil o de Idealista. Y luego, finalmente, en el estudio hemos también contado con, bueno, hemos entrevistado a varios LPs que han invertido en capital privado en España durante los últimos años y hemos recogido un poco su voz o su punto de vista u opinión sobre las gestoras nacionales y la labor que están haciendo de inversión en España. Y yo creo que podemos sumarizar o resumir su feedback en 3 puntos claros, ¿no? En primer lugar, que el nivel de desarrollo del sector en los últimos años ha sido excelente y exponencial. En segundo lugar, que junto con este desarrollo se ha dado lugar a una profesionalización de las gestoras nacionales, que ya están en un grado de profesionalización muy alto, y que el rol activo que ha tenido Ascri ha sido clave para que todo esto haya, bueno, pues haya generado este viento de cola para el sector en el país, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues a la pregunta, obviamente, si están satisfechos con sus retornos, como hablaba en la diapositiva anterior, pues claramente nos han dicho que sí, que están satisfechos y, bueno, y mirando para continuar invirtiendo en capital privado en el país. Bueno, ahora voy a hablar de una serie de casos de éxito, tanto a nivel nacional como internacional, para demostrar cómo otras aseguradoras o planes o fondos de pensiones han tenido éxito y cómo están tratando el capital privado dentro de su estrategia de inversión. Para hacer esto, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues analizar varios casos de éxito en distintas geografías y hemos cubierto tanto fondos de pensiones como aseguradoras y endowments universitarios y hemos concluido que desde hace años han ido incrementando sus inversiones en capital privado, obteniendo rentabilidades de doble dígito. Además, estos inversores, la verdad es que ya no consideran el capital privado como una inversión coyuntural u opcional que representa una pequeña parte de su cartera, sino que lo consideran claramente como una inversión estratégica, es decir, como un activo estratégico dentro de su, bueno, pues dentro de su cartera. Es muy importante o muy interesante también ver cómo han evolucionado en su estrategia desde que comenzaron a invertir en este tipo de activos. Es decir, al comienzo comenzaron más invirtiendo a través de fondos e intentando diversificar lo máximo posible el riesgo y poco a poco han ido evolucionando hacia realizar más coinversiones o incluso inversiones directas, lo cual demuestra, y yo creo que esta es una lección aprendida también para los fondos de pensiones y aseguradoras en España, que aquí hay una curva de aprendizaje y según te vas metiendo más en el activo, bueno, pues te permite expandirte mucho más en la manera de invertir, ¿no? En el caso concreto de los fondos canadienses o los principales fondos canadienses, y solamente por ponerlo a modo de ejemplo, ya comentaba antes que estos fondos, bueno, pues dedican un porcentaje muy significativo de inversión a activos alternativos. Y esto me parece una buena lección aprendida porque lo que ha provocado es que desde el año 2016 estas inversiones en activos alternativos
han llegado a generar o han llegado a representar estos retornos un 55% del total de patrimonio gestionado hoy en día. Con lo cual, este sistema de capitalización yo creo que es un claro mensaje para fondos de pensiones y también para los fondos para el fondo de pensiones público, para ver que realmente con esta capitalización, bueno, pues el incremento de patrimonio es exponencial en un periodo de tiempo bastante corto. Es decir, estamos hablando aquí de un periodo de 13 años. Entonces, los casos de éxito, la verdad es que no solamente se limitan a otras geografías. En España también existen ya inversores que han tenido éxito a la hora de invertir en capital privado, como es el caso de ICO a través de Fondico Global, de Loreto Mutua y de BBVA Asset Management, que más adelante van a participar en un panel. Y lo que hemos aprendido, bueno, tras analizar sus casos de éxito, es que a pesar de un menor track record que en otros países, es decir, que llevan menos tiempo invirtiendo en esto, pues las rentabilidades medias que han obtenido son igualmente de doble dígito. Y la verdad es que consideran ya el capital privado como un activo estratégico de inversión y donde tienen crecientemente una involucración y una sofisticación mayor, ¿no? Además, yo creo que están siguiendo claramente la curva de aprendizaje que se ha seguido en otras geografías que van más avanzadas que España en este tipo de inversiones. Bueno, voy a pasar a explicar ahora las características particulares que han llevado a las aseguradoras y fondos de pensiones españoles a invertir menos en capital privado en España y los factores que nos pueden impactar en el corto o medio plazo para que esto cambie. Entonces, durante los últimos años, como comentaba Rafa al comienzo de la presentación del informe, la renta fija española ha ofrecido una rentabilidad pues, alta, por lo que al final no ha sido necesario para este tipo de inversores invertir en activos alternativos. Y una muestra de esto, como podemos ver a la derecha de la página que estoy proyectando, es el peso tan relevante que han tenido los bonos del Estado en las carteras de aseguradoras españolas en comparación con otras geografías. En cuanto al modelo de pensiones español, pues la verdad es que tampoco ha favorecido que se realizase inversión en capital privado, porque estaba principalmente orientado a fondos de pensiones individuales, que son los menos aptos para este tipo de activo por sus necesidades de liquidez. Además, el sistema público de pensiones, que sería más apto para este tipo de inversión, pues la verdad es que tampoco sigue un sistema de capitalización que haga crecer el capital gestionado, como en el caso de otros países de nuestro entorno, como hemos visto el caso de Canadá. Entonces, además, bueno, pues hay varios factores dentro del reglamento que se aplica a los planes y fondos de pensiones, pues que desincentiva o limita la inversión en capital privado. En el caso de los fondos de pensiones individuales, que como decía antes, bueno, pues representa una parte muy significativa del tipo de fondo en España, en primer lugar, bueno, pues las comisiones en cascada obligan a acumular las comisiones de los General Partners, de los GPs, para el cálculo de la comisión máxima y que está limitada al 1,5%, por lo que al final se desincentiva la inversión. Y en segundo lugar, como todos conocemos, hay ciertas ventanas de reembolso que lo que provocan es que los gestores de estos fondos prioricen activos más líquidos para poder hacer frente a los potenciales reembolsos que pudieran requerir sus inversores, ¿no? La gente que está invirtiendo en los fondos. En cuanto a los fondos de empleo, existen varios coeficientes máximos a la hora de poder invertir en fondos de capital privado que limitan la posibilidad de incrementar la exposición en este activo. Es decir, que aunque el gestor quiera y desee invertir más en capital privado, pues porque está viendo que esto es un tipo de activo que quiere meterlo dentro de su estrategia de inversión, hay una clara limitación con estos coeficientes máximos que, como veremos más adelante, se deberían de revisar. Bueno, en el caso de las aseguradoras, bueno, pues las situaciones obviamente les afectan otras cosas y lo que hemos identificado es que principalmente Solvencia II establece una serie de niveles de consumo de capital elevados en comparación con otros activos que lo que hacen es desincentivar que se considere el capital privado dentro de la inversión de sus provisiones y de su balance, ¿no? Al final, por poner un ejemplo, vamos a ver el ejemplo de los fondos de infraestructura. Lo que ocurrió con los fondos de infraestructura es que en el año 2016 se rebajó este coeficiente de consumo de capital de un 49%, que es igual al que tiene el capital privado hoy en día,
a un 30%, y eso lo que ha provocado es que desde el 2017 hasta el 2019 ha habido un crecimiento exponencial y un foco claro por este tipo de activos. Es decir, el volumen de inversión en este tipo de activos en fondos de infraestructura ha pasado a crecer un 29% anual, mientras el volumen total de inversión de las aseguradoras ha sido de un 4%. Con lo cual, si se rebajase este consumo a los fondos por la inversión en capital privado, pues seguramente estaríamos viendo un efecto muy, muy similar. Dicho esto, bueno, pues en el corto y medio plazo sí es verdad que hay algunos factores que pueden ir afectando al nivel de inversión que han tenido las aseguradoras y los fondos de pensiones en capital privado nacional, como puede ser, bueno, pues el contexto que tenemos en el corto y medio plazo de bajos tipos. El creciente interés que ya están demostrando algunas aseguradoras por este activo, y eso lo hemos visto recientemente en varias noticias, en la cual, bueno, pues están ya empezando a utilizar parte de sus provisiones técnicas y están dando ese primer paso que comentaba antes, que es enfocar o comenzar a aprender sobre el activo a través de la inversión en fondos de fondos. Y luego, finalmente, bueno, pues yo creo que la regulación, hemos visto que empieza a haber ciertos movimientos en materia de pensiones, y también, bueno, pues se están realizando ciertas adaptaciones a Solvencia II recurrentemente, lo cual nos puede llevar a que los factores limitantes que veíamos antes, bueno, pues empiecen ya a reducirse. Entonces, voy a pasar a explicar las recomendaciones brevemente. Bueno, pues basado en la conclusión de que el capital privado representa una oportunidad de inversión para las aseguradoras y fondos de pensiones nacionales, hemos identificado una serie de recomendaciones accionables tanto para los actores del sector de capital privado como para las aseguradoras y fondos de pensiones y para el regulador. En el caso de los agentes que operan en el sector privado, consideramos que se debería de dar mayor visibilidad al atractivo de los retornos mediante la emisión de informes periódicos, de igual manera que se realiza en otras geografías, y que además se debe poner cierto empeño o foco también en ayudar a estos inversores institucionales a que entiendan mejor el activo y el potencial que representan sus fondos para ellos, ¿no? Para poder obtener rentabilidades, bueno, pues buenas rentabilidades para sus clientes. Por el lado de las aseguradoras y fondos de pensiones, se debería de trabajar con el regulador para adaptar la normativa a una más favorable, tanto en pensiones como en Solvencia II, y en el caso de Solvencia II se debería realizar también a nivel europeo, pero también en su interpretación nacional. Y adicionalmente, se debería de continuar aprendiendo sobre el activo para llegar al mismo conocimiento que se tiene ya alcanzado en otros activos de inversión. Y luego, finalmente, por parte del regulador, la recomendación es revisar la legislación de comisiones en cascada y flexibilizar los coeficientes de inversión en capital privado que afectan a los fondos de pensiones, y de cara a las aseguradoras se debería de flexibilizar los consumos de capital que requiere Solvencia II, y esto se puede hacer también mediante su interpretación nacional de la norma, ¿no? Luego, finalmente, y de cara a favorecer el mantenimiento del sistema de pensiones, pues el regulador debería de considerar flexibilizar la política de inversión en deuda pública que la adopta el Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, tratando de imitar el modelo de pensiones sueco o el canadiense, como hemos visto anteriormente. Y bueno, y la verdad es que estas son las conclusiones. Esperamos que el informe os haya resultado de interés, y le voy a devolver la palabra a Ángela. Pues muchísimas gracias, Rafael y Miguel. Ha sido súper interesante la exposición y muy bien resumida de todo el estudio. Y nada, Oriol Piña es nuestro vicepresidente en ASCRI y socio fundador de ABA, que iba a moderar la siguiente mesa redonda y iba a presentar a los ponentes. Así que cuando quieras, Oriol. Muchas gracias, Ángela, y gracias a Miguel y a Rafa. Y también quería aprovechar para dar las gracias a Ignacio Serra y a Patricia Durán, también de Boston Consulting, que sin ellos tampoco hubiera sido posible el trabajo que nos han presentado, que han hecho un trabajo buenísimo, en mi opinión. Hoy contamos con un panel de lujo, con 3 panelistas, algunos viejos conocidos por todos nosotros, con Guillermo Jiménez, con José Luis García Muelas y con Javier Velasco, que representan instituciones que al final es una pequeña muestra del ecosistema de Limited Partners que invierten en España en capital privado. Guillermo, como sabéis, es el director general de Axis Participaciones Empresariales.
Antes de incorporarse a Axis ha tenido multitud de cargos en el ICO, ha estado en banca mayorista, ha estado en banca de inversión, financiación de proyectos y asimismo ha sido consejero de un montón de sociedades, entre ellas Axis y Cofides. Es licenciado en Administración de Empresas, en universidades empresariales y máster de Mercados Financieros. Bienvenido, Guillermo. José Luis García Muelas es el Chief Investment Officer de Loreto Inversiones, entidad en la que también ha ostentado distintos cargos y con anterioridad ha trabajado en Arcalia Patrimonios, en Kepler Chevreux, en Julius Baer y en BBVA. José Luis es licenciado en AD por CUNEF, en Derecho por la UNED y tiene un máster por el IEP y ha hecho varios programas en el IES. Bienvenido, José Luis. Y Javier, finalmente, también ha trabajado en el BBVA, igual que José Luis, pero sigue en el BBVA, ha desarrollado toda su carrera en el BBVA Asset Management, en el que en la actualidad es el gestor senior de fondos de pensiones y cartas institucionales de BBVA Asset Management, y en particular es el responsable de Private Equity, por lo que su intervención hoy va a ser especialmente relevante. Javier también es licenciado en AD por CUNEF, CFA, y ha hecho un máster en gestión de activos por la Escuela de Finanzas del BBVA. Y sin más prolegómenos, vamos a entrar en materia. Tenemos unas cuantas preguntas que vamos a ir haciéndoles a los tres panelistas y, por favor, como ya hemos comentado, pues si queréis intervenir, hacerlo y luego abriremos turno a las preguntas que tenga el público, que hoy había pues más de 200 personas invitadas y, por favor, pues ir mandando a través del chat las preguntas que tengáis e intentaremos ir respondiendo. Empezamos, si os parece, por José Luis y la primera pregunta era, explícanos dentro de lo que es Loreto Mutua, ¿qué beneficios ha aportado el capital privado a vuestras carteras, tanto en términos de rentabilidad como de diversificación u otros temas que quieras comentar? Buenos días a todos y gracias a ASCRI y a Boston Consulting por invitarme en esta ponencia. Los beneficios que nos ha aportado fundamentalmente han sido de rentabilidad y de diversificación, ¿no? Nuestra aproximación al capital privado, como bien ha dicho Miguel, empezó por fondos de fondos, pero en el 2012, a partir de una conversación que tuvimos con algunos fondos de pensiones canadienses, vimos que la posición competitiva de España estaba mejorando significativamente tras 3 reformas laborales y vimos que se abría una oportunidad como una alternativa clara a la bolsa, porque realmente con estas 3 reformas la economía española podía hacerlo muy bien, sin embargo había muchos sectores que no estaban representados en la bolsa. Eso es lo que nos hizo es hacer una apuesta importante en la bolsa, en lo que es el private equity español, y a partir de ese momento, y para evitar la curva J, empezar a hacer una diversificación internacional con fondos de conversión y todo un proceso de inversión muy parecido al que ha descrito Miguel. No. Por lo tanto, lo que yo os diría es que hoy en día para nosotros es un activo estratégico y fundamentalmente la rentabilidad ha sido la clave y también, obviamente, la diversificación. José Luis, déjame hacerte una pregunta follow-on. Una de las conclusiones del estudio de BCG es que la inversión de capital privado de los institucionales españoles está muy sesgada a fuera de España, es decir, invertir geográficamente diversificando, no solo en España, sino en otros países, y de hecho esta proporción es mayor que en el caso de LPs de otros países. Y además vemos que de alguna manera el porcentaje de inversión que aquí hacen los LPs en capital privado versus otros países es menor. ¿Por qué crees que este es el caso? Yo creo fundamentalmente porque la inversión natural del capital privado, como también ha dicho Miguel, son los planes de empleo, los planes de empleo fundamentales. Y los planes de empleo fundamentalmente primero miran siempre a su país, ¿no? Más, volviendo un poco a un comentario que ha hecho Miguel, que desconocía, yo participé en un roundtable en infraestructuras en el 2015 con inversores británicos y americanos y le hice la pregunta justo exactamente a un director de inversiones de un fondo de pensiones inglés, que cuándo iban a hacer sus incrementos en infraestructuras. Y ellos me contestaron, obviamente, cuando cambie la regulación, fue el año 2016, y la otra respuesta, y es muy interesante, dice, ¿y dónde vas a invertir? Me dijo, yo primero aquí. Entonces, por ejemplo, en los fondos de infraestructura, que nosotros tuvimos inicialmente fondos de infraestructura británicos, sí que tiene sentido, si tú eres del país, empezar por financiar los fondos de infraestructura nacional. Y eso es lo que hacen los extranjeros. Entonces, yo creo que los fondos de pensiones, por concluir, de empleo fundamentalmente, primero miran a su país y sí que harían que los porcentajes de inversión sobre su país serían mayores. Pero al no estar desarrollados en España, eso perjudica al sistema.
Muy bien, gracias, José Luis. Saltamos a Javier. Buenos días, Javier. Como todos sabemos, el BBVA ha sido uno de los grandes inversores institucionales en el país en capital privado. Lleváis muchos años invirtiendo tanto en gestoras nacionales como en gestoras de fuera de España. Nos gustaría que nos explicaras un poco qué capacidades internas habéis tenido que desarrollar para poder invertir en este activo de forma directa, porque en vez de ir a fondo de fondos, pues vosotros tenéis un programa muy importante de invertir directamente en gestoras. Es decir, ¿cómo hay que construir esas capacidades y qué recomendarías a otros LPs que estén pensando en invertir directamente en GPs españoles o de fuera? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el secret sauce que habéis aplicado vosotros? Buenos días, muchas gracias lo primero a Ascri y a BCG por la invitación. Y bueno, yendo a la pregunta, pues efectivamente en BBVA Asset Management comenzamos a hacer inversiones en mercados privados ya por el año 2004 para nuestros fondos de pensiones principalmente. Y las capacidades internas que hay que desarrollar, pues yo diría que son en varios ámbitos. Principalmente, pues por un lado, un equipo de analistas que te permita hacer el screening de mercado y llegar al filtro y selección de los posibles fondos objetivo. Nosotros, dentro de Quality Funds, que es el equipo especializado en BBVA para el análisis y la selección de fondos de terceros, pues tenemos ahí, por ejemplo, 2 personas dedicadas en exclusiva a mercados privados. Otro factor importante es un equipo de due diligence, que es parte muy importante del proceso, ya que nos da una seguridad de que el GP del fondo en el que vamos a invertir pues cumple con todos los requisitos necesarios. Otro factor importante es contar con unos servicios jurídicos que puedan analizar en detalle toda la parte contractual, valorar la actitud legal de la inversión y negociar una side letter para que esta inversión cumpla con dicha actitud. Y por último, sin entrar en mucho más detalle, pues otros recursos que hacen falta son en la parte fiscal, en valoración, en riesgos, en middle y back office. Nosotros en total tenemos cerca de 20 personas que están involucradas en este tipo de inversiones. Para ir construyendo estas capacidades, pues hay que hacerlo en varios pasos. Hay varias formas de acceder a este tipo de activos, pues según el consumo de recursos internos que quieras emplear y el apoyo que vayas utilizando de asesoramiento externo en cada una de las tareas antes mencionadas. Quizás recomendaría inicialmente irse apoyando más en asesores externos que realicen esas partes más complejas como el asesoramiento legal o la parte de due diligence y luego ir comenzando con estrategias de fondos para ya posteriormente ir asumiendo esas capacidades internas que he mencionado anteriormente y ya poder realizar inversiones en fondos directos, coinversiones o incluso hacer inversiones directas. Estas serían un poco las principales líneas que yo recomendaría. Muy bien, muchísimas gracias a Javier. Si os parece, saltamos a Guillermo. Y Guillermo, te quería preguntar un poco a colación de lo que acaba de explicar Javier, si nos puedes explicar, obviamente en el caso de Fondico Global, fondo conocidísimo por casi todas las gestoras españolas, porque sois el LP ancla en muchos de nosotros. Así, ¿nos puedes explicar cómo vosotros habéis hecho este proceso, cómo habéis andado el camino a la hora de construir la cartera, porque lo habéis hecho de una forma distinta, con asesor externo? Es decir, si nos puedes contar un poco esta dinámica que contrasta con lo que estaba explicando Javier. Y luego tenía otra pregunta que nos expliques un poco pues, cuál ha sido el programa. Habéis tenido una rentabilidad fantástica hasta la fecha. Así ya nos gustaría a muchos de nosotros tener vuestras rentabilidades del 18% que lleváis en los fondos desinvertidos. Es un resultado fantástico y pues, que nos cuentes también un poco los retos que habéis tenido que superar para esta apuesta tan fuerte que desde el ICO se ha hecho por el capital privado en España y que tan beneficioso para el país y para la industria, ¿no? Y cómo ves la continuidad del programa. Entonces, si te parece, empecemos un poco por cómo lo habéis gestionado y luego hablamos más de los retos que habéis tenido que superar y de hacia al futuro, cómo lo ves. Gracias por la invitación y bueno, como dice, la verdad fue un reto cuando nos pusimos en marcha en esta iniciativa en el 2013. La verdad es que lo que aquí al final el mayor reto ha sido hacer una valoración similar a la que puede hacer cualquier LP en la selección de un gestor y un fondo. Y nuestro reto, obviamente, era objetivar y barometrizar lo máximo posible todos los inputs que subjetivamente te va a elegir o seleccionar un LP. Nosotros lo que hemos hecho es un proceso donde se ha objetivado, ¿no? Como tú dices, tenemos una estructura muy limitada y sobre todo pues el pasar a una estructura de fondos que inicialmente pues no creíamos la dimensión que íbamos a tener. Empezamos con
con 1.200 millones, ampliamos en el 2015 a 2.500, posteriormente a 2.000, que es hasta donde está el estudio hecho, pero también recordar que recientemente hemos aprobado 2.500 millones más, con lo cual tenemos en un fondo de 4.500 millones. Con lo cual, como decía, yo creo que el principal reto es, con la estructura limitada que disponíamos humana, es desarrollar este programa y sobre todo objetivar, ¿no? El proceso, ¿no? Era importante, como has dicho, porque siempre buscamos lo que es la búsqueda de la financiación alternativa para la empresa española, alternativa o complementaria a la banca a través del capital riesgo. O sea, había un sector que obviamente en aquellos momentos pues, necesitaba ese apoyo, como bien has dicho, y como tal, pues obviamente se consideró estratégico, obviamente, apoyar al sector para que esta pyme y empresa española pudiera tener eso. Y en cuanto al siguiente punto que me has dicho, en temas de rentabilidad, pues bueno, decir que esta rentabilidad está ligada pues, a las opciones de venta que teníamos en algunos fondos en las primeras convocatorias, donde cual estaba limitada a un precio ya que se había hecho la propia oferta, y que el resto de rentabilidad un poco que tenemos pendiente pues está hecha en base pues a valoraciones. Yo al final me gusta ser más realista, y sí, tenemos una rentabilidad real de donde ya hemos salido, que sé que has contado, es el 18%, y la que tenemos ahora latente, pues habrá que ir viéndola en los próximos meses. Y creo que no me he dejado nada de ninguna pregunta. Y en retos futuros, es decir, sé un poco a partir de ahora la continuidad del programa, que como has dicho, se acaba de aprobar, ¿no? Extender el programa, pero ahora que ya estáis en la fase, la 2.0, 3.0, porque esto imagino que va evolucionando, incluso las convocatorias que habéis ido planteando han ido evolucionando y os habéis ido enfocando en distintos tipos de asset classes, ¿no? Es decir, cuenta un poco cómo ves tú la evolución del programa. Yo creo que los retos futuros o presentes futuros, pues yo creo que durante este año 2020, como he dicho, que no está recogido, pues se amplió a raíz del COVID, pues intentó poner en marcha y potenciar en la medida de lo posible que las gestoras tuvieran fondos y fueran capaces de apoyar a las compañías que lo requirieran en estas circunstancias. Como tal, como he dicho antes, se amplió en 2.500 millones Fondico Global para dar una idea de continuidad del proceso durante al menos los próximos 5 años. Se lanzó la 13ª convocatoria, que fue la mayor en cuanto al número de fondos importe, con lo cual hemos aprobado recientemente 15 fondos por encima de 300 millones. Se lanzó una iniciativa que también estuvimos trabajando con ASCRI para dar liquidez a esas startups que podían tener cierta dificultad durante el COVID, ¿no? La iniciativa COVID-19, donde ya desarrollamos un fondo conjuntamente con una gestora que es Aldea para desarrollar este tipo de financiación, digamos, a corto en convertibles o venture debt de apoyos a esas startups. Y a futuro, pues seguimos trabajando en cosas que creemos que son interesantes, no solo con Fondico Global, sino fuera de Fondico Global. En Fondico Pymes, pues seguimos desarrollando fondos de impacto, hemos hecho fondos de deuda diversificada, principalmente plataformas de crowdlending, estamos trabajando con fondos corporate, estamos trabajando también con el FEI en desarrollo de iniciativas que pueden ser interesantes para España, y yo creo que a futuro enfocarnos seguramente más en algo que nos cuesta bastante sacar, que son temas de transferencia de tecnología, fondos de venture algo más grandes que puedan dar servicios a esas Skylab, ¿no? Que a lo mejor se quedan un poco fuera del scope de las tradicionales, aunque está creciendo nuestro sector de venture capital, necesita algo más. Y tercero, que también estamos trabajando con el sector, es ver cómo podemos ahora mismo potenciar a compañías que pueden estar pasando algún momento de dificultad por la situación actual, me refiero pues, a algún tipo de endeudamiento, y cómo se puede fortalecer o consolidar ese crecimiento de esas compañías, al hacer algún tipo de estrategia diferencial que pueda combinar capital y deuda a través del sector de capital riesgo, que pueda ayudar a este tipo de compañías, ¿no? Es un reto que tenemos a trabajar en los próximos meses con ASCRI, y por supuesto continuar con las iniciativas que ya hemos puesto en marcha y, como habéis dicho, pues entendemos que han sido exitosas. Y sin enrollarme mucho más, que ya sabéis que podría hacerlo, aquí lo dejo. Muy bien, bueno, luego volvemos a ti. José Luis, una de las, cuando miras el estudio de Boston Consulting, sale en distintas causas por las que la inversión en capital privado en España es menor, ¿no? Cuando miras por qué los inversores institucionales españoles invierten menos en capital privado comparado con otras geografías, ¿no? Y se mencionan temas de renta fija, la renta fija en España. Pues había un riesgo país que hizo que la rentabilidad de renta fija haya sido mayor
que en otros países, por tanto las aseguradoras han tenido cierto sesgo hacia ese modelo de renta fija. El modelo de pensiones también, el tema de la cascada de comisiones, son uno de los factores regulatorios que inciden. El perfil de los gestores con cierta tendencia a buscar más a lo mejor activo cotizado que no cotizado por un tema de cómo esto pesa luego en sus ratings. ¿Por qué crees que en España tenemos esta situación de menor inversión en capital privado comprado por parte de los LPs que otras geografías? Yo creo que fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que el estudio dice y lo que realmente vemos en el capital privado, vemos que el capital privado es diferencial y sus rentabilidades deben de ser un activo estratégico. El problema es que ese activo estratégico siempre es mucho mejor en el caso de los fondos de pensiones. Entonces, lo que le pasa a España fundamentalmente son tres problemas: una estructura de ahorro y un modelo de pensiones. Esta estructura de ahorro lo que nos está llevando fundamentalmente es haber concentrado todo nuestro ahorro en lo que serían un poco la vivienda. Creo, y con la reforma de pensiones que se está planteando, que las cosas pueden cambiar. Y además ya tenemos un principio, una luz al final del túnel, porque además, si ves un poco lo que ha pasado en el modelo vasco, que ellos ya hicieron una reforma de pensiones hace 25 años, lo que se tiene en estos momentos es un 33% del PIB en planes de empleo. Si esto fuese así, esta es la gran virtud que va a poder tener el capital privado, porque si esto lo aplicas a España, lo que podríamos tener es, en planes de empleo, aproximadamente unos 10.000 millones de euros por año. Sí, como ya hemos demostrado y vosotros estáis demostrando con vuestras rentabilidades es un activo estratégico, si yo he tenido o yo realmente posiciono aproximadamente de un 6 a un 7%, pero mi fondo ya es muy maduro para fondos nuevos. Es decir, si yo me voy a hacer un fondo para el sector, por ejemplo, médico, pues podría hacer asignaciones del 15 y el 20. Con lo cual, realmente, el capital privado en España, mejor dicho, los fondos de pensiones, una vez desarrollados en España, los de empleo, podrían estar aportando al sistema solo en capital privado del entorno de 200 millones y posiblemente en España del entorno de 2.000 millones y posiblemente en España, de 200 a 300 millones de euros anualmente, ¿no? Y eso es un tema que sí que puede un poco también ayudar un poco a esa reforma estructural que muchos organismos, empezando por el Banco de España, piden, ¿no? Ahora lo que sí que habría que preguntarse para este tema es un poco qué podemos hacer nosotros, la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que también, como estamos nosotros, los fondos de pensiones, muy involucrados por el ESG, hay un tema fundamental que debemos de aprovechar para acelerar todo este proceso. Y es fundamentalmente la S del social, ¿no? Los planes de empleo cumplen un papel importante en la cohesión y yo creo que este tema, por ejemplo, en el caso nuestro, que es un buen ejemplo, el sector aéreo, nuestros fondos nuestro plan de empleo es un plan sectorial y al final te dice que este sector ha invertido y ha puesto mucho dinero en los planes de empleo y estos planes de empleo en definitiva son importantes inversores del capital privado. Muy bien. Oye, a ver si tenemos suerte y se hacen estos cambios que sugerías. El ejemplo vasco yo creo que es muy interesante, ¿no? Y la verdad es que redundaría en beneficio de todos que esto se pusiera en marcha. Creo que es muy importante lo que has comentado, José Luis. Javier, el estudio habla de una serie de recomendaciones en términos de qué cambiar, ¿no? Qué cambiar de alguna manera para que el capital privado pues, tenga un mayor peso en las gestoras españolas, ¿no? Hay distintas ideas de la normativa de los planes de pensiones, la normativa de insolvencia, dar visibilidad a los retornos. ¿Tú cuál crees que es prioritaria para revertir este menor peso que tiene en España versus otros? Bueno, realmente todas las recomendaciones que se han presentado en el estudio por parte de Boston Consulting me parecen buenas y relevantes. Quizás si hay que destacar alguna, yo diría la de dar mayor visibilidad a los retornos del sector, incidiendo no solo en la rentabilidad en sí, que es muy buena y diferencial, sino en factores, como mencionaba un poco antes José Luis también, como el impacto social, la creación de empleo, la sostenibilidad, que el capital privado tiene un impacto muy positivo en todos ellos y que cada vez tienen mayor relevancia en la sociedad para GPs, LPs
y partícipes de fondos de pensiones. A nosotros es algo que en las comisiones de control de los fondos pues percibimos que se le da mucha importancia. Siempre nos preguntan sobre estos temas de inversión socialmente responsable, el impacto en el empleo, en las ventas, en demás factores sostenibles. Y yo diría que este es un factor fundamental donde se debería trabajar y para mí sería uno de los principales puntos. Muy bien, muchas gracias. Veo que hay alguna que otra pregunta. Esta es una pregunta para los tres. Si os parece, empezamos con Guillermo y luego los demás añadís. La pregunta es abierta y concreta a la vez. Dice, ¿qué beneficios e inconvenientes veis al mercado de capital privado español versus otros países? Bueno, yo creo que inconvenientes. Tienes que decir que no hay. Tengo que decir que no hay. No. Hombre, ya decía un poco que podemos tener algo inferior. Como he dicho antes, seguramente pues a lo mejor los fondos de Venture todavía tienen que acoger mayor tracción y mayor crecimiento e ir a esas famosas operaciones de Skylab donde estamos viendo a grandes inversores internacionales, ¿no? Acompañar a rondas altas ya desde los Venture, ¿no? Como he dicho antes, pues seguramente también potenciar más estos fondos de transferencia de tecnología que están costando, ¿no? Y bueno, hombre, se puede mejorar algo la legislación, aunque tampoco yo voy a incidir aquí mucho, pero yo creo que es importante también para potenciarlo, ¿no? Y luego, como tema positivo, yo creo que España es un país muy, muy positivo, ¿no? Para invertir y también, obviamente, para crear aquí equipos y ecosistema, ¿no? Muchos inversores internacionales se han transmitido el interés por en la medida de lo posible, pues en montar aquí equipos, ¿no? Es un país, por qué no decirlo, que se trabaja muy bien y tenemos un clima y unas capacidades importantes, ¿no? O sea, que creo que es un tema positivo, ¿no? Más que negativo. Yo incidiría en lo mismo y sobre todo y fundamentalmente es que mientras España y su posición competitiva en Europa sea la que tenemos, siempre va a ofrecer muy buenos retornos para el capital privado. Sí, yo por mi lado no hablaría de inconvenientes, si acaso la desventaja que ya han comentado de que puede haber menor track record y desarrollo en general comparado con otros mercados internacionales, pero sí destacaría por el lado positivo de los beneficios una mayor accesibilidad y una calidad en la gestión que se está demostrando que puede ser igual o superior a la de otros países. Muy bien. Otra pregunta también para los tres es ¿cómo decidís el asset allocation entre distintos fondos, ¿no? Al final aquí hay fondos nacionales, fondos internacionales y en el caso de LICO dentro de los nacionales hay pues desde venture, expansión, temas de impacto, de quasi equity, de infraestructura, un montón de temas distintos. Entonces la pregunta para los tres es a la hora de construir un portfolio de capital riesgo, entran muchas variables. ¿Cómo decidís? Pues hay que dedicar X% a este tipo de activo y a esta gestura. ¿Cómo es este proceso interno de decisión? Que entiendo que en cada caso será distinto, ¿no? Porque evidentemente tenéis, pues al final el PI último es distinto. En el caso de Axis, de Loreto, de BBVA. Contarnos un poco ese proceso interno para acabar con una cartera diversificada en base a vuestros objetivos estratégicos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Os parece? Empezamos otra vez con Guillermo y luego saltamos a Javier y a José Luis. Bueno, yo creo, como bien has dicho, dentro de Fondico Global tenemos una amplia variedad desde fondos más pequeñitos de innovación y transferencia tecnológica, grandes fondos de expansión nacionales e internacionales, pasando por fondos de venture en diferentes estrategias. Ahí, como sabéis, lo que hacemos y hemos hecho habitualmente es tener una comunicación continua con ASCRI, ¿no? Y con la idea, obviamente, de ir que se puede ir potenciando, desarrollando, también obviamente con el FEI, como hemos contado, con la idea de poner en marcha pues iniciativas que pueden ser interesantes para España, y ahí pusimos en marcha la iniciativa potencial, la figura de los Business Angel, que hicimos un primer fondo de 30 millones y hemos puesto en marcha el año pasado un segundo fondo de 40 millones, entre el FEI y nosotros, y tenemos también, obviamente, un tercer fondo que no hemos contado de infraestructura, donde estamos muy focalizados en todo el tema de sostenibilidad, como comentado antes con el ESG, es un tema estratégico y nosotros, obviamente, de los pilares donde estamos más ligados y donde vamos más nuestra estrategia es a digitalización, obviamente, ahí podemos ver todo el tema de Venture, como hemos contado principalmente, y el tema de sostenibilidad, ¿no? Pero en principio no tenemos definidos unos porcentajes o unas estrategias. Las estrategias son digitalización, sostenibilidad
y obviamente en la medida en que ahora mismo se pueda también utilizar todas las capacidades que nos puedan dar desde la Comisión Europea con todos los fondos potenciales. En nuestro caso lo que vemos es el ciclo. Entonces, en función del ciclo elegimos si es un activo de infraestructura, es un activo secundario, es un buyout, es una conversión. Y luego en la selección, cuando sí es verdad que por las capacidades que tenemos, optamos en muchos casos en la parte internacional por fondo de fondos y en la parte nacional sí que hacemos un poco esa inversión directa, ¿no? Sí, por nuestro lado, para decidir el asset allocation en mercados privados, realmente nos basamos un poco en las expectativas que podríamos tener de rentabilidad-riesgo en cada una de las clases de activos y finalmente llegamos a un objetivo estimado más o menos de la mitad dedicarlo a private equity, principalmente en estrategias buyout, y luego asignar unos porcentajes más pequeños a otras estrategias de venture o de growth inicialmente, y luego repartir el resto de la allocation también en inversiones de infraestructuras, real estate y private debt. En un principio centrándonos en las estrategias más conservadoras, pero sí aprovechar, por ejemplo, este momento del ciclo para entrar en estrategias igual de secundarios o de special situations que puedan tener un mayor pick-up en este entorno de mercado. Y en el caso concreto de BVA y de Loreto, la decisión de cuánto invertimos en gestoras españolas y cuánto invertimos en gestoras no españolas, ¿es fruto de un análisis macro o es micro que al final miráis los fondos en concreto y acabáis donde acabáis? Es decir, ¿cómo se toma esa decisión de cuánta exposición a gestión española versus gestión no española? Sí, por nuestro lado realmente es una decisión más micro. Vamos buscando el tipo de estrategia o de gestor que nos gusta más y el reflejo de que haya más peso internacional o nacional, pues es motivo de esa investigación. Yo diría que al final también buscamos un poco de diversificación a nivel global y eso hace que también el peso fuera de España sea más relevante. Pero, como decía, buscamos más a nivel micro para llegar luego a esa conclusión macro. En nuestro caso, si definimos que la estrategia de este año, por ejemplo, puede ser invertir en deuda, que no es el caso, por ejemplo, entonces lo que analizamos es distintos actores nacionales e internacionales y al final decidimos por un actor y siempre contando con un asesoramiento de tercero, sobre todo por nuestras capacidades. Otra pregunta que tenemos entre el público, se veía en el informe de BCG, que es el tema de la inversión en añadas. Y antes, José Luis, hablabas del ciclo, ¿no? Conseguir una cartera de capital riesgo implica marcarse un porcentaje de qué asset allocation quieres hacer en capital privado y a partir de ahí ir invirtiendo en añadas para, de alguna forma, el riesgo ir pues partiéndolo en pequeños cachitos y estar siempre invirtiendo en el mercado a lo largo del ciclo. Esa es la teoría, luego la práctica siempre es complicada. ¿Vosotros tenéis alguna metodología para decir cómo vais faseando la inversión? Igual que en Axis, por ejemplo, pues van haciendo pues distintas convocatorias, ¿no? Y en vez de hacerlo todo de golpe cuando aprueban un programa, van haciendo pues un par al año. Es decir, contar un poco los tres cómo hacéis esa dinámica de cómo marcáis la disciplina interna para ir invirtiendo para construir una cartera donde haya flujos de inversión y de desinversión en vuestra cartera a lo largo de los años, o bien abrís vehículo, lo invertís todo y luego vehículo siguiente. Es decir, contar un poco vuestra dinámica en términos de ciclo y construcción del portfolio. Pregunta abierta para los tres, a quien quiera que se lance. Bueno, como has contado, nosotros normalmente lo que hacemos es tener esa interlocución con Ascri y ver un poco cuáles son los momentos y donde hay mayor concurrencia para ir sacando nuestras convocatorias con mayores o menores. Que bien es verdad que en algunas circunstancias, como por ejemplo fue la del año pasado, sí que sacamos esta convocatoria, como hemos dicho, en un momento en el que
habíamos aprobado la anterior en febrero y estaban pasando ciertas dificultades para cerrar algún fondo y podía haber esa duda, pero yo creo que ahí lo que se primaba al final también es verdad, el que hubiera esa posibilidad de poner en marcha estos vehículos, ¿no? Y de hecho, pues, ha sido un año récord en el que hemos aprobado 400 y pico millones en 26 fondos el año pasado, ¿no? Es decir, que eso los iremos formalizando, parte ya se han hecho en el 20 y parte en el 21, ¿no? Pero vamos, normalmente viendo un poco, en nuestro caso, cómo está el apetito del mercado y sobre todo, pues eso, esa interlocución que nos da con ASCRI, con nuestro asesor, que tenemos también que nos ayudó, que en un principio, como ustedes, era Arcano y ahora es Deloitte, y con él siempre hacemos mapeo de mercado y vamos viendo cuáles son las posibilidades en cada una de las categorías. En nuestro caso, lo que hacemos es establecer un porcentaje objetivo de exposición a mercados privados en cada uno de nuestros fondos de pensiones. Hacemos una estimación de qué porcentaje sobre el capital comprometido nos van a llamar en cada una de las inversiones y hacemos una hipótesis de evolución de los futuros cash flows que vamos a tener en cada una de las inversiones, de forma que vayamos reinvirtiendo esas distribuciones con el objetivo de tener una inversión constante, por lo cual sí que al final vamos diversificando por añadas. En nuestro caso, una vez que ya tenemos construida toda la cartera en función y que nuestras aportaciones a pensiones son menores que los pagos por prestaciones, lo que miramos fundamentalmente es cuál es el cash flow de los reembolsos. Esos cash flows de reembolsos lo que nos llevan es, en muchos casos, a reinvertir en el mismo GP, pero si los resultados han sido óptimos, pero en otros casos, y si esa estrategia, imaginemos que no tenemos una devolución de un fondo de pequeñas compañías, de un fondo de fondos centrado en pequeñas compañías, y creemos que esa no es la estrategia a futuro, pues lo diversificamos pues a lo mejor a un fondo de infraestructura, etcétera. Vale, tenemos tiempo para una última pregunta, que es para los tres también. A un GP español, ¿qué recomendación le haríais para que vosotros invirtierais en él? Es decir, ¿a qué tienen que dedicarse? Es decir, ¿qué foco deberían tener para que os gustara? Bueno, en nuestro caso yo creo que conocéis bastante nuestro proceso, ¿no? Al final una serie de inputs, como hemos dicho, objetivados, que al final no dejan de ser los mismos que cualquier otro LP puede mirar a nivel más subjetivo, con lo cual yo creo que como ya sabéis en el sector, creo que tenéis bastante bien conocidos todos el proceso, ¿no? Yo poco puedo aportar, ¿no? Sí, yo diría, bueno, aspectos fundamentales y requisitos que son previos para que nos planteemos cualquier inversión son de track record y del equipo gestor, su experiencia en las inversiones que vayan a realizar. Y en cuanto a estrategias que ahora pensamos que pueden tener más sentido, pues que quizás sean todas las relacionadas con megatendencias, que pensamos que van a tener un atractivo muy importante en los próximos años, todo lo relacionado con ciencia y tecnología, con factores demográficos o con temas de cambio climático o sostenibilidad, quizás sean las estrategias más atractivas en este momento. Estás en mute, José Luis. En nuestro caso, que hacemos un análisis fundamentalmente de los gestores en términos cualitativos, lo que estamos viendo fundamentalmente es el track record y el equipo y el equipo que lo compone, ¿no? Entonces, eso es lo que sí es verdad es que últimamente estamos por la preocupación por el ESG, pues analizando un poco más aquellos fondos que tienen un mayor componente de impacto o incluso pues una nueva moda que empieza a aparecer en Estados Unidos como es el Value Social Investing. Perdona, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a José Luis, a Javier y a Guillermo, y también a Rafael y a Miguel y a todo el equipo de ASCRI, que entre todos habéis hecho posible tanto esta sesión de hoy como el informe que
que os hemos presentado, que creo que merece la pena leérselo con detalle, porque la verdad es que hay un montón de inputs que creo que para todos nosotros los GPs, la verdad es que son muy interesantes a la hora de pensar cómo tenemos que trabajar para levantar fondos a futuro. Y sin más, muchísimas gracias a todos, cuidaros, cuidar la salud y a los que os rodean, y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Nada.